Perfetto, ecco lo profili? Eh, Sí, sí, sí. Vale, exacte. I fem una cosa, digue-li que t'enviï res, un currículum sense foto, set dades... estoy escuchando voces. Por favor, si podéis poner en mute todas las... O de pique privé, o de para qualsevol que se cosa. escuche solo mi voz. Voy a intentar yo desde aquí, intentar controlar el sonido de todas formas. Vale, pues damos comienzo. Si veis que hay algún problema, estoy en el chat, estoy con el chat activo y si veis que no os está escuchando bien por lo que sea o tenemos algún problema de recepción, pues me lo vais comentando, ¿vale? Bueno, nuestra sesión en esta oportunidad habla de NFX, es el tema de networking, ¿vale? La virtualización de networking. La semana pasada estuvimos hablando de lo que es la virtualización de las SAN. Y en esta sesión pues lo que haremos es principalmente de la virtualización del networking. Entonces nuestra agenda cubre muchas cosas, sobre todo hablar principalmente del producto NFX, ¿vale? Y pues intentaremos mostraros en qué consiste la virtualización con NFX. Entonces nuestros objetivos básicamente discutir lo que es la virtualización de NFX y en qué forma nos llega a beneficiar a nuestro negocio. Hablar un poco de NFX, la arquitectura que tiene, los componentes más importantes. Hablar un poco del flujo de comunicación que existe entre hipervisores o en todo el entorno NSX, ya sea en hipervisores virtuales o en hipervisores físicos, ¿vale? Y finalmente hablaremos también un poco de la relación hablar un poco del despliegue normal de un entorno completo con NSX. ¿Sí? ¿Qué es la virtualización de networking? Bueno, pues, ¿qué es lo que se persigue con la virtualización de networking? Principalmente estos tres conceptos, ¿vale? De movilidad, alta disponibilidad, flexibilidad, ¿vale? Al momento de desplegar la infraestructura o las máquinas virtuales con red virtual, ¿vale? Entonces, ya veremos que a lo que va realmente en NSX es de esa forma, ¿vale? Tiene alta disponibilidad, no importa si se cae uno de los controladores, que ya veremos en qué consisten los controladores, pues las máquinas virtuales siguen teniendo acceso a la red, son muy fáciles de poder moverse entre clouds privadas, clouds públicas o moverse entre hipervisores de distintos fabricantes y muy flexibles en el sentido de que pueden tener diversas arquitecturas. Se trabaja mucho con switches virtuales, routers virtuales, firewalls virtuales, balanceadores de carga virtuales, ¿vale? Entonces, llega desde capa 3 hasta capa 7, empieza a cubrir este producto todas las necesidades que puedan requerir nuestras máquinas virtuales. ¿Sí? Entonces, un poco la filosofía, tener nuestros servicios de manera independiente. Si bien lo teníamos ya de manera independiente al hardware físico con las máquinas virtuales, ahora es un paso más adelante e intentar independizarlo completamente, incluso a nivel de networking. Que quizás cuando hablamos de clouding o entornos de cloud, ese es el punto más débil o más crítico en la cloud. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en un entorno tradicional? Lo que tenemos en un entorno tradicional es una máquina virtual que está un poco anclada a un switch físico, ¿vale? Está anclada por las políticas o la configuración que se tenga en ese switch físico, ¿vale? Pero en principio la máquina virtual queda conectada a un switch virtual, eso sí es cierto, pero el switch virtual está mapeado a una tarjeta de física que va a un switch físico, ¿vale? Y tenemos ahí un punto de anclaje que es el switch físico. La máquina virtual de alguna forma queda anclado ese switch físico porque la máquina virtual tiene una dirección IP o una dirección MAC address y esa MAC address al momento de salir del switch virtual sale y va a rellenar la tabla de MAC address del switch físico, con lo cual ahí es donde empieza el anclaje. Quien conoce esa MAC address de esa máquina virtual es al fin y al cabo este switch físico. ¿Sí? Entonces el resto de los hosts tendrán que tener conectividad con ese mismo switch físico, habrá networking, pero ya tenemos reducción de movilidad. ¿Sí? Entonces, el objetivo de NSX es, bueno, este es un entorno tradicional. ¿Qué problemas tenemos? El bajo aprovisionamiento, el limitado desplazamiento, limitada movilidad, dependencia mucho del hardware físico. En este caso estamos hablando del hardware de los switches físicos, ¿vale? Pues operatividad, tenemos algún problema en ello, ya no es tan intensiva, no tenemos ese grado de flexibilidad que podríamos o que desearíamos tener. Lo que persigue NSX básicamente es introducir una nueva capa de virtualización, si queréis, ¿vale? El Network Virtualization Abstracted Layer, que la llaman así, una nueva capa de abstracción del networking, ¿vale?
con lo cual quitamos ese anclaje al switch físico, ¿vale? y nos independizamos completamente de los servidores y los switches físicos. Es una abstracción completa de lo que existe por debajo en el mundo físico y solamente las máquinas virtuales hablan en un mundo lógico, ¿vale? Entonces, es lo que se persigue con NSX, dar un paso más en el mundo de la virtualización. Entonces eso nos permite programar los aprovisionamientos, mejorar nuestras, localizar las cargas de trabajo en cualquier sitio, es decir, movilidad, ¿vale? Mi máquina virtual puede estar en una cloud privada, en una cloud pública, y la puedo ir moviendo sin ningún tipo de problema, sin tener que preocuparme del hardware físico que exista por debajo o de las políticas establecidas en ese hardware físico. Con lo cual incremento mi movilidad, tengo menos dependencia y mi operatividad es mucho mayor. ¿Vale? Si te salta solo cuando... Mi operatividad es mayor, ¿vale? Entonces, si hacemos una comparativa en lo que es una máquina virtual contra lo que es una red virtual, pues quizás podríamos encontrar puntos en común y diferencias, ¿vale? Este es un entorno tradicional de un servidor SXI con un hipervisor virtualizado con x86, ¿vale? Con la arquitectura x86, las máquinas virtuales y los aplicativos se manejan virtuales. Un segundo que tengo todavía. Vale. Por otro lado, ¿qué es lo que busca el NSX? Pues una abstracción a distintos niveles, a capa 2, a capa 3, a capa 4, hasta llegar a capa 7, porque hay switches virtuales, routers virtuales, hay balanceadores de carga virtuales, firewall virtuales, ¿sí? Y, pues bueno, en lugar del requerimiento de x86, ahora requerimos de lo que se llama un transporte por IP, ¿vale? Este transporte por IP es básicamente se utiliza una tunelización y ya veremos que los protocolos son GRE, STC o VXLAN, que es el protocolo de extensión de VLAN que tiene VMware, ¿vale? Que realmente ya es un estándar el VXLAN en el mundo del clouding, networking clouding, ¿vale? Entonces, pues bueno, la idea es llegar a esa abstracción, ¿vale? Tenemos las máquinas virtuales que irán trabajando a ese nivel. Vamos a entrar un poco más en detalle, pues esto es un poco más qué es la red virtual, pues independización completa del mundo lógico contra el mundo físico, ¿vale? Las máquinas virtuales pues harán de manera completamente independiente, incluso de los switches físicos. Muy reproducible, muy fácil a distintos niveles sin tener que en muchos de los switches, siempre y cuando los switches entiendan la API, por supuesto, de NSX, los switches físicos, y todo esto de manera automática, ¿vale? Lo que se busca siempre en el mundo de clouding es que las operaciones sean lo más automáticas posible. Bueno, vamos a entrar en lo que es la arquitectura de NSX, ver un poco en qué consiste NSX. Básicamente, lo primero es hablar de sus componentes. ¿Cuáles son los componentes que existen en NSX? Pues NSX es una API, ¿vale? En la cual se pueden integrar terceros. Ya hay muchos fabricantes de balanceadores de carga, de firewalls virtuales, de switches virtuales que están empezando a trabajar con NSX y serán los que nos apoyaremos principalmente, ¿vale? El truco o la gracia de NSX está en una máquina virtual, que realmente es una máquina virtual, que se llaman controllers, ¿vale? Pueden ser clusterizados perfectamente, puede haber tantos controles como sean necesarios para garantizar la alta disponibilidad principalmente. Y todo el truco está en los controles. ¿Por qué? Porque lo que hace el controller es realmente absorber o recoger toda la información de los switches físicos o de los switches virtuales, porque los puede haber en entorno virtual, y los centraliza, ¿vale? Y es el controller el que tiene toda esa información. Imaginaros, aquí a veces me gusta utilizar una gráfica en Paint, que la voy a utilizar, la voy a aprovechar. Voy a hacer una gráfica en Paint porque a veces me es más fácil explicarlo de esa forma, ¿sí? Imaginaros que voy a ampliar esto un poco y vamos a dibujar. Imaginaros que este es el controller, ¿sí? Y estas son mis máquinas, mis hosts físicos. Tengo varios hosts físicos con SXI. El controller lo que hace es llevar toda la información de las capas de más virtuales, etcétera, que se hayan creado en los switches virtuales y los lleva a NSX, ¿vale? Al controlador de NSX, de todos los switches virtuales. En esta primera fase no hay ningún tipo de problema. Y ahora, cuando empezamos a hablar
con un switch físico, pues el switch físico tiene una base de datos, ¿vale? Tiene una base de datos, lo voy a decir, vamos a ponerlo en cuadrado mismo. Tiene una base de datos donde se va guardando pues la dirección MAC address asociada a un puerto, etcétera, ¿vale? Las típicas, los típicos datos que se van guardando en los switches físicos. Entonces, esa información que va guardando el switch físico también es enviada al controller, ¿vale? Entonces, siempre y cuando este entienda el protocolo o la API de NSX. ¿Vale? Entonces, el controller va recogiendo la información tanto de switches físicos como de switches virtuales, de routers, firewalls o balanceadores de carga y va interpretando esa información. Todo lo que se contiene en su configuración o en su base de datos va siendo centralizado y analizado en el controlador de NSX. ¿Vale? Por eso es lo que digo que este es el corazón un poco de la herramienta de lo que está basado en NSX, el controller. ¿Vale? Entonces, por otro lado, muy importante están los switches virtuales. Ojo que no confundirlos con los switches virtuales tradicionales a los que estamos acostumbrados en entornos FIT, ¿vale? Estos son otros switches virtuales solo para NSX, ¿sí? Hay de dos tipos, los OVS y los NVS, ¿vale? Uno son el Open Virtual Switch, que es para terceros, ¿vale? Y NVS es el dedicado para SXI, para VMware, ¿vale? Y hay otros componentes adicionales como el NSX Gateway cuando queremos salir fuera y comunicarnos con algún equipo que esté fuera de nuestro data center. Entonces, importante otro nuevo componente que se crea en NSX, el switch virtual, ¿vale? Y a alto nivel, pues lo que tenemos es el NSX Manager, que es la herramienta pues que habrá que autenticarla contra un vCenter Server, en el WebSphere Client. Desde el WebSphere Client es que gestionaremos nuestra herramienta de gestión, básicamente, de todo lo que tenemos por debajo, ¿vale? Entonces, importantes los nuevos componentes. ¿Cómo funciona NSX? Básicamente lo que había dibujado en el Paint, pues lo podemos también ver en esta gráfica. Fijaros que tengo un entorno en el que tengo Sphere, tengo KVM como hipervisor o tengo XenServer de Citrix, son multihipervisor, y en ellos tengo instalado ya serán OVS o NVS, ¿vale? Para VMware o OVS para terceros. Y lo que hace el NSX mediante la API es hablar con estos switches virtuales y extraer toda la información que tienen a nivel de MAC address, etcétera, o de tablas de rutas y se la lleva al controlador, ¿sí? Se puede trabajar, pues bueno, tenemos el controlador o como gestión de clouding, ¿vale? Si tenemos, está previsto el soporte para VCAC y empezar a hablar con entornos de cloud adicionalmente, por supuesto, ¿vale? Tenemos entonces el NSX Manager, que es la herramienta que nos ayuda a gestionar los controles y al estar integrados con cloud, pues también tendremos el mundo de clouding y las máquinas, tendremos que comunicar máquinas virtuales desde la cloud contra máquinas virtuales, por ejemplo, que las tengamos corriendo entre nuestros hipervisores, ya sea de KVM, XenServer o de VMware, ¿sí? Esa comunicación se puede hacer a nivel de capa 2 o a nivel de capa 3, todo mediante el controller, ¿sí? Esto se hace por debajo, ¿vale? Evidentemente con la ayuda de unos túneles, ¿vale? Ya hablaré un poco de los túneles, pero hay unos túneles. Esto de los túneles me apoyo en otra gráfica que tengo por aquí. Estoy lleno de gráficas. Esta no sé si se ve. La voy a intentar compartir. Un minuto. Vale. Ahora creo que sí se ve. ¿Sí? Entonces, esta gráfica me ayuda a explicar un poco en qué consiste realmente esta parte de los túneles o la comunicación que existe por debajo. Tenemos el controller y por otro lado tenemos los hipervisores. Si se trata de hipervisores de VMware, en este caso el protocolo que se usa es STT, ¿vale? STT, que es el túnel que se va creando entre hipervisores de propio VMware. Y si se trata de hipervisores de terceros, ¿vale? De terceros, pues el protocolo que se utiliza es el VXLAN, ¿vale? Y el VXLAN es el protocolo de extensión de VLAN o la zona de transporte que se llama así en VMware para extendernos para extender esa especie para tener una comunicación a nivel de túnel, ¿vale? Una de las novedades en la nueva versión que ha salido, nueva versión, ya estaba soportado para VXLAN y también estará soportado cuando salga el producto de NSX y aún más será el tema de la securización a nivel de LAN, ¿vale? Actualmente IPC, que es el único protocolo que está soportado para cifrar VXLAN, ¿vale? Sin embargo, pues está previsto el soporte de más protocolos más adelante, ¿sí?
Entonces, por debajo se crean los túneles, que es como se establece la comunicación a nivel de NSX. Por supuesto, también tendremos la posibilidad de comunicarnos con terceros, ¿vale? Pues con alguna máquina virtual o con un elemento físico que tengamos en la nube, ¿vale? Se podría comunicar por medio de un default, ¿vale? O, ¿vale? Eso con una máquina física del propio hipervisor o con una máquina de... me dais un minuto, todavía tengo por aquí... Vale, creo que está silenciada. O con alguna máquina virtual que esté en la nube o con alguna máquina virtual con el Open Gateway que esté fuera de nuestro entorno, de nuestro propio data center. ¿Vale? Bueno, lo dicho anteriormente, el secreto de la comunicación que existe a nivel de máquinas virtuales por debajo es gracias a los túneles, ¿vale? Y esto, ¿a qué se debe? A que hay túneles especiales que se están creando por debajo, ¿vale? Podéis ver aquí el paquete tradicional que se está creando para dos máquinas virtuales que estarán en la misma compañía y otras dos que están en otra. Pues lo que tienen es información de capa 2, lo que es la MAC address, la dirección IP, lo que transporta el paquete. Y en el otro lado, fijaros que al momento de salir por fuera con el NSX, lo que se hace es adicionar una cabecera en el paquete IP que representa al túnel, al STT, el protocolo de tunelización que utiliza si se trata de comunicación entre hipervisores. ¿Vale? Entonces, a día de hoy estos son los protocolos que se usan, VXLAN, STT y GRE para la comunicación y transporte de las máquinas virtuales entre ellas. Entonces, básicamente es esto. Fijaros que las máquinas virtuales son completamente independientes. Si una máquina virtual cambia de un host a otro host, de un switch a otro switch, estas tablas MAC address se van modificando, estas capas de transporte que se llaman así, y toda esta información, que al fin y al cabo es una tabla, es una especie de base de datos, se va guardando en el controller. Es la misma historia en el mundo físico, en el mundo virtual. El controller, en tanto entienda cómo funciona ese equipo físico, ese switch, ese router, etcétera, pues esa información se va enviando al controller, y el controller es quien pues establece la comunicación por medio de los túneles entre las máquinas virtuales, ¿vale? Haciéndola completamente independiente a esta máquina virtual del hardware físico que puede existir por debajo. Bueno, casos de uso pues puede haber muchos. Ya os podéis imaginar que principalmente esto está pensado para cloud, ¿vale? Dará el soporte para VCAC, ¿vale? VCAC es nuestro gestor de comunicaciones o el controlador de nubes multihipervisor. Entonces la idea es poder gestionar con NSX múltiples nubes, distintos hipervisores y de manera transparente, de manera independiente al hardware físico, en este caso de networking que se puede encontrar en la red. ¿Vale? Entonces podemos tener muchos fabricantes siempre y cuando soporten NSX. Pues existe la posibilidad de intercomunicar las máquinas virtuales entre ellas o comunicarlas contra sites de motos separados geográficamente, o hacer una transformación de físico a virtual o virtual a virtual, que es una de las migraciones más interesantes que hay, manteniendo, por supuesto, a nivel de comunicación, pues todas las políticas que estaban establecidas en esa máquina virtual. Pero es algo que a día de hoy era bastante complejo, era muy difícil, pero como podéis ver, esto se va haciendo mucho más, se va simplificando la complejidad, porque la complejidad estaba en el mundo físico, en el hardware físico, y en Cloud Director, por ejemplo, había que crear 3 máquinas virtuales e integrarlas con un vCloud Edge, con el Cloud Edge, que no está mal la solución, pero era un tema de API, buscar la conectividad, y se complicaba un poco el tema bastante. ¿Vale? Con NSX prácticamente no tengo que hacer nada, no tengo que mover un solo cable de mi red física. Lo único que tengo que esperar es que mis switches físicos soporten la API de NSX, y automáticamente NSX, el controller, es quien empezará a crear la comunicación entre las máquinas virtuales a nivel lógico, y esa política se establecerá en los switches físicos y por medio de túneles permitirá ese tipo de comunicación. ¿Vale? Entonces, estamos viendo que el tema que era bastante complejo y bastante denso en el mundo de la cloud, que era el networking, en Cloud Director lo era, y de hecho el VCAC actualmente no tiene una herramienta de networking porque se apoyará en NSX para hacer el networking, ¿vale? Pues la idea es intentar solucionarlo desde lado, ¿sí? Entonces NSX es un poco lo que persigue. Si hacemos un trabajo de whiteboard, que esto casi a veces siempre es útil, pues tendríamos 2 hipervisores, imaginaros, 2 hipervisores distintos. Tenemos el controller, un agregado creado entre los switches, por supuesto, para mantener alta disponibilidad. Uno es un SXI y otro es un KVM, ¿vale? Entonces tenemos que instalar en cada uno de ellos, primero que nada, los switches de NSX,
que en este caso sería el MVS seguramente, y en el KVM el OVS, ¿vale? Dos switches virtuales. Tenemos el EACP creado y la comunicación entre las dos máquinas virtuales se podría establecer entre distintos hipervisores. Fijaros que esta es una máquina que con base en que a nivel de IP estén en la misma subred, estas dos máquinas virtuales por medio del protocolo, en este caso el VXLAN, o podrán intercomunicarse entre ellas, ¿vale? Y lo propio pasaría con otra máquina que podría ser otro clúster, por ejemplo, otro cliente, pero un custom P, que también podría ser un clúster, ¿por qué no? ¿Vale? Que estén en la misma subred, en una subred distinta, pues podrían intercomunicarse, ¿vale? Perfectamente, es un poco la idea, es lo que persigue. Y los gateways nos van llevando a un entornos un poco más avanzados, ¿vale? Podemos tener distintos clientes, fijaros aquí, y tener switches virtuales lógicos a distinto nivel e intercomunicarlos perfectamente con el NSX Gateway, ¿vale? En el mundo físico como en el mundo virtual. El mundo virtual es poco más sencillo, lo puede hacer el propio controller, tiene una opción de habilitar las interfaces y habilitar protocolos como OSPF, por ejemplo, BGP, están soportados, y hacer la comunicación a nivel de routing. Y con el NSX Gateway, pues que es otra interfaz, la misma, ¿vale? Podría utilizarse para equipos físicos. Entonces, es relativamente sencillo, va simplificando muchísimo lo que podría ser este tipo de gestión, ¿vale? Bueno, esto es básicamente lo que quería mostraros. Estos son simplemente algunas slides adicionales que tenía. Y bueno, espero que con eso quería dar una simple pincelada de lo que es NSX, y no estoy seguro, pero voy a intentar mostraros lo que es la herramienta en sí, o un poquillo por lo menos la apariencia que tiene, ¿vale? Entonces, voy a compartir una aplicación, en este caso, espero que se esté viendo. Si no se ve algo, pues me podéis decir algo, ¿vale? No sé si lo conocéis, este es el laboratorio, los laboratorios que ha ofrecido VMware de manera abierta, y muchas gracias por ello, por cierto, a la gente de VMware, para que podamos trabajar un poco y probar cada uno de estos productos nuevos que se están viniendo, ¿vale? Entonces, el laboratorio de NSX, pues un poco, vamos primero a autenticarse, lo voy a hacer. Y espero que me deje acceder al laboratorio, porque he estado trabajando mucho con NSX y no sé si varias veces me deja acceder al laboratorio, ¿vale? Estos laboratorios de todas formas los tenéis abiertos en esta página en labs.pol.vmware.com, y lo único que tenéis que hacer es daros de alta para poder acceder al laboratorio y probar pues todas las funcionalidades que tiene a día de hoy VMware, ¿sí? O incluso las nuevas funcionalidades. Entonces, yo ya tengo prácticamente hecho, yo simplemente os voy a indicar un poco la apariencia que tiene y los elementos más claves que tendríamos que analizar en NSX, o podríamos ver en NSX, ¿vale? Vamos a esperar un minuto a que cargue. No sé si tenéis alguna duda, el chat está abierto de todas formas, me podéis preguntar o hacer cualquier pregunta. Bueno, pues ahí estamos. Un poco, esta es la apariencia, este es el WebSphere Client, como podéis ver, y el nuevo componente que aparece por aquí es Network and Security. Si me voy, pues ya me dejan acceder. Vale, está un poco pillado, pero bueno, ahora sí. Network and Security, ¿vale? Podéis ver aquí, lo interesante es poder crear los switches lógicos, ¿vale? Y estos son los switches lógicos del propio NSX. NSX Manager es la dirección IP con la cual tiene NSX. Me gusta mostrar, quizás interesante también podría ser mostrar un poco lo que es el NSX en sí. Si me voy a intentar, me está yendo un poco lento la comunicación. Virtual Machine and Template o Host and Cluster. Vamos a intentar ver Host and Cluster y os muestro un poco dónde está NSX, ¿vale?
básicamente aquí en este caso hay varias máquinas virtuales, las que las han ido creando para poder intercomunicar entre ellas. Y esta es la gracia de NetX, ¿vale? Los controles. En este caso hay dos controles que son máquinas Linux, Linux que están modificadas simplemente y pues hacen el trabajo del controlador, el que centraliza toda la información de los equipos físicos. Dos por alta disponibilidad, es un poco la idea, ¿vale? Entonces a medida de ello pues voy trabajando con ellos y voy haciendo pues todo el laboratorio. Si me voy al Home, nuevamente regreso a Network and Security, el nuevo componente, tendríamos lo que son los Logical Switches, ¿vale? A veces tarda un poco en cargar, está cargando. Aquí podría ver todos los switches lógicos que he ido creando, ¿vale? Automáticamente, como podéis ver, puedo ir agregando más switches lógicos si lo deseo, ¿vale? Puedo agregar más switches lógicos, le doy un nombre, el que yo quiera, y le especifico una zona de transporte, ¿vale? Para habilitar en multicast con los protocolos que puede llegar a utilizar esta zona de transporte. Es muy sencillo el crear un switch virtual. Una vez creado, como es mi caso, lo acabo de crear, pues puedo empezar a agregar a él máquinas virtuales, ¿vale? Entonces, para poder agregar máquinas virtuales, la opción es esta, Add Virtual Machine, seleccionando el nuevo switch virtual que he creado, y fijaros que lo que hace automáticamente es mostrarme las máquinas virtuales, que ahora seguramente lo hará, y yo podría ir conectando las máquinas virtuales a esos switches virtuales. ¿Sí? Entonces, es una tarea muy sencilla. Y ahora una cosa más que me gustaría mostrar son los edges. Son la parte de frontera que me permite hacer la comunicación, ¿vale? Contra el exterior o contra otras máquinas virtuales. ¿Sí? Bueno, está tardando un poquito. Ahí está, ¿vale? Entonces aquí tengo todas las máquinas virtuales que a priori las tengo instaladas en este entorno. Y lo único que tengo que hacer es marcar la máquina virtual, la nueva máquina virtual que deseo agregar. ¿Vale? Aquí me dice Next. Y ya automáticamente con esa simple operación al darle Finish ya tendría conectada esta máquina Web Logical Network contra ese switch virtual de NetX, ¿vale? Entonces es un poco la idea. Tenemos 4 switches virtuales y en el Edge Service, que es muy importante, se pueden ir agregando los edge a los switches lógicos. Hay dos, uno es distribuido. Ahora tendríamos que ver un poco la lógica que tiene, lógicamente esto, uno perimetral, que es uno interno, y otro distribuido para comunicarse por fuera, ¿vale? Perdón, al revés, justo el perimetral es el que hace comunicación por fuera y el distribuido es el router lógico que tenemos dentro. Entonces, si yo accedo, por ejemplo, al router lógico, ¿vale? En la parte de gestión, tengo muchas cosas. Lo primero, las interfaces. Tengo interfaces de comunicación, por ejemplo, contra mis máquinas virtuales, contra las que tenga, ¿vale? Pueden estar comunicadas. Entonces puedo comunicarme contra switches virtuales, ¿vale? Le doy una interfaz de comunicación, un nombre, le digo que sea interna únicamente, y aquí selecciono, por ejemplo, contra qué switch virtual deseo comunicarme, ¿vale? Este es un switch lógico, por ejemplo voy a decir que sea contra el switch lógico de base de datos, le digo OK, y establezco, pues por ejemplo, las direcciones IP con las cuales ese switch virtual se va a comunicar con otras máquinas virtuales, ¿vale? La 10, 1, 10, 1, X, la 24, por ejemplo, podría decirle perfectamente y darle OK, ¿vale? Si todo esto está bien, por supuesto, ya podría establecer la comunicación contra ese switch virtual. Me acabo de comunicar contra ese switch virtual en esta subred, ¿vale? Entonces, si las máquinas virtuales están en esta subred, pues ya podría llegar a tener ese nivel de comunicación. Pero hay algo mucho más interesante. Imaginaros que quiero comunicarme contra otro switch virtual que tiene grupo de máquinas virtuales en otras subredes, ¿vale? Que puede ser el caso. Pues puedo utilizar la parte de Gateway y tengo protocolos como el OSPF, el BGP y el router Distribution, ¿vale? Que me permiten pues tener ISIS, incluso está soportado, ¿vale? El OSPF sería uno de los protocolos de enrutamiento, los más comunes, ¿vale? Que existen, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, básicamente es un poco esta lo que tiene NetX. Tiene más cosillas, ¿vale? A nivel tiene más cosas, pero bueno, tampoco no puedo mostrarlas absolutamente todas, ¿vale? En el tema de firewalling también lo tiene, y el tema de balanceo de cargas también tiene más cosas en NetX, ¿sí? Bueno,
un solo NSX Manager, este es el NSX Manager, y se puede en cualquier momento cambiar un poco la configuración del NSX Manager. ¿Vale? Un poco las características. No sé si tengo un monitor para poder verlo. No tengo. Solo el Manager. ¿Sí? Era un poco la parte networking únicamente que quería cubrir. Y bueno, espero que haya sido productivo y se haya entendido un poco la apariencia y lo que es NSX. Es un producto que por supuesto no está todavía a día de hoy, pero pues bueno, el siguiente año es muy probable, muy seguro que salga y tiene mucho sentido, puesto que va apoyando mucho el tema de la nube, el networking de la nube. Voy a hacer un logout. Básicamente, y sin más, conmigo pues básicamente es lo que quería mostraros. Si no tenéis ninguna duda, ya en el futuro estaremos programando algunas otras presentaciones, un pelín quizás más técnicas, más avanzadas sobre NSX, ¿sí? Y pues plantearemos alguna más sobre lo que es el cloud, el orchestrator, ¿vale? Que es una herramienta que en su momento estuvo bastante olvidada, pero en la 5.5 está empezando también a cobrar fuerza, ¿vale? Porque el orchestrator es otra manera de abastecimiento de máquinas virtuales con VCAC. Y entonces quizás también empecemos a mostrar a futuros seminarios sobre las herramientas de clouding. Tanto VCAC, el Cloud Director, que aún esté un poco olvidado, a día de hoy es el único abastecedor de networking y de máquinas virtuales con VCAC, ¿vale? Entonces, y VCAC pues, tienen muchas más cosas, ¿vale? Sería lo más. No creo que tengo una pregunta. Sí. Voy a leerla un poco. Me dicen cómo es la topología, es decir, los controladores de las máquinas virtuales y el gestor, imagino también que son los propios OVS o UMVS. Vale, ¿cómo es la topología? Me preguntan. La topología y los controladores. Bueno, la topología en este caso no tengo una gráfica para la topología, pero básicamente el NVS y el OVS son nuevos switches virtuales, ¿vale? Que son agentes realmente que se instalan dentro de los hipervisores, ¿vale? Entonces están aquí los NVS o los NS. Entonces, a nivel de arquitectura, esta es la misma gráfica que he mostrado, ¿vale? Básicamente es esto, ¿vale? Ahí están los switches virtuales, NVS o UVS, esta es la arquitectura que tiene. Y el controller es una máquina virtual, ¿vale? Por un protocolo de networking, por comunicación únicamente es que va absorbiendo pues toda la base de datos de esos switches físicos. Y en función a lo que establezcan las políticas de enrutamiento va creando los túneles para poder comunicarlos entre ellos, ¿vale? La gran ventaja es que no solo comunica máquinas virtuales entre hipervisores, multihipervisores, que ya es mucho, sino que es capaz de hacerlo de 2 a 3, en capa 2 y capa 3 con máquinas virtuales en la nube. Entonces, un poco lo que simplifica. Y no sé si tengo otras un poco más detalle, esto es por ejemplo algo que también podría ser interesante. Los fabricantes que a futuro ya están empezando a trabajar en NSX, ¿vale? Podéis ver que hay bastantes conocidos en el mundo de networking. No sé si tengo por aquí alguna gráfica adicional. No, esta es otra gráfica de topología, pero sigue siendo lo mismo. El NSX está en el entorno gráfico únicamente y se comunica con NSX y lo gestiona. Sí, efectivamente, los que van integrados, los NVS son los que van integrados en Sphere, ¿vale? En Sphere SXI. Los OVS, que son Open Virtual Switches, irían como agentes siempre y cuando los entiendan los otros hipervisores. KVM lo entiende perfectamente y dice en texto, ¿vale? Y seguramente se irán incrementando el número de hipervisores que vayan entendiendo este protocolo que es Open, ¿vale? Es Open Virtual Switch. Entonces es la manera de hacerlo. Pero sí van inmersos, van dentro del SXI, a nivel de kernel, ¿vale? Entonces, eso sí, no confundirlos mucho con los switches con los que estamos actualmente acostumbrados a trabajar. Es posible que a futuro quizás exista algún tipo de integración, pero por lo menos respecto a ello no lo hablaron en el VMware a día de hoy que exista algo así. ¿Sí? Tenía alguna otra gráfica por aquí que quizás me hubiese gustado mostrarla, pero
Claro que este es un poco más técnico, mucho más avanzado esta otra presentación. No he querido usar esta porque me parecía un pelín de mucho más difícil de digerir. ¿Vale? Aquí quizás marketingamente sí que me gustaría quedar con alguna. No, es un poco lo mismo. Vale. Cada una que sí que mostraba a los fabricantes que a todos los niveles, en switching, en firewall, etcétera, están trabajando con NSX. Bueno, pues espero haber contestado la duda que me preguntaban por aquí. Ok, gracias Sergio por la pregunta y bueno, sin más, pues espero que os haya sido por lo menos informativa. Quería que sea bastante cortita la presentación, pero nos dieron una primera idea de lo que es NSX, ¿vale? Entonces, en futuros seminarios empezaremos a ampliar un poco más el tema o a hablar más de otros temas que también me parecen interesantes en el mundo del cloud, por ejemplo, lo dicho anteriormente, ¿vale? Entonces iremos lanzando las convocatorias. Pues muchas gracias por vuestra presencia y será hasta otra oportunidad, ¿vale? Hasta luego.